Estamos aquí de regreso en Enigma 900 y bueno, se encuentra con nosotros aquí en el estudio Eric Delgado, representante de CISFO, que es el Club de Investigación sobre el Fenómeno OVNI, aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan aquí a través de la 900, la Reina 900, y a quienes nos escuchan también a través de exmia.com. Bueno, las señales señales en los campos de trigo, esas señales que vienen del espacio exterior, ¿no? Al parecer. Así es, Rafa, buenas noches. Mira, nos pedías información sobre lo que son los campos de trigo, que se les conocen más bien como agrogramas. De hecho, si tú entras a internet a buscar imágenes en los campos de trigo, es difícil que encuentres muy pocas. Es más fácil encontrar la información como agrogramas o figuras en campos agrícolas. Algo muy interesante respecto a esto fue en 1974, hace 27 años, 25 años. Fue enviado un mensaje por parte de algunos científicos desde se le llama el mensaje de Arecibo, que es un satélite con el que fue enviado un mensaje al mundo exterior a una velocidad, se habla de que con una intensidad de 1.000.000 de veces más potente que la luz del sol. Este mensaje que se envía en código binario. Es un mensaje en el que, es una tabla en la que se envía en orden de arriba hacia abajo. Se envía primero, que está enviado en código binario, se envía una tabla de los elementos químicos con los que se conforma el cuerpo humano. Se envía también la figura del espinazo que conforma la hélice del ADN del ser humano. Se manda una silueta también del ser humano y datos de la población en el planeta Tierra. Se envía el esquema del planeta, del sistema planetario, del sistema solar, y se resalta un poco el planeta Tierra para que se sepa que es de donde se está enviando el mensaje. Y finalmente también en esta tabla, enviada el 16 de noviembre del 74, en una isla, Arecibo está en una isla de Puerto Rico. También se envía la silueta del aparato con el que fue enviado el mensaje. No recuerdo el nombre de la constelación a la que fue dirigida esta señal, pero se suponía que a los 25 años tenía que llegar ese mensaje. Según la velocidad que llevaba, a los 25 años iba a llegar a esa constelación. Sin embargo, a los 27 años, en el 2001, se recibe la respuesta. Se recibe un agrograma en los campos de trigo de Inglaterra, también con código binario. O sea, son muy parecidos. Mira, si tú lo ves, esto es lo que se envía y esto es lo que lamentablemente quienes nos escuchan no lo están viendo, pero son muy parecidos. O sea, se envía un código y se recibe uno exactamente igual. Es este mismo aquí ya hecho digital. Asemeja, pero se cambian los datos que son enviados, son cambiados por los datos que supuestamente de quien los recibió. Se manda esta silueta del ser humano y se recibe una silueta de un extraterrestre. Se manda esto es el espinazo de la hélice del ADN del ser humano, y se envía una hélice triple. Perdón que te interrumpa, Eric, para todos los radioescuchas, asemeja mucho ese código binario. ¿Recuerdas esos dibujos que te mandaban para que tú hicieras costuras? ¿Sabes cómo? Asemeja mucho esa forma, como cuadritos. Entonces, en uno de los que trae aquí nuestro compañero, asemeja así, la forma como de un monito así. Y luego viene otro así más chiquito, así. Como los que salían en el Atari, vaya. En el Atari, haz de cuenta los monitos del Atari, pero ese sería el código binario, ¿no? Este código fue enviado en 1679 puntos, o en computación podrían ser píxeles. Este número es el producto de multiplicar 73 por 23, que son números binarios, los números binarios. Y 2 días antes de que se recibiera ese código, había aparecido en ese mismo campo, a unos cuantos metros, una silueta extraterrestre. Sin embargo, ese no fue el primer código que se recibe, o el primer mensaje que se recibe en los campos de trigo. Posteriormente, en el 2002, por aquí lo tengo, fue el 16 de agosto del 2002, se recibe uno nuevo. Sin embargo, acompañado de la silueta de un ser extraterrestre que está deteniendo el código binario, pero en forma de círculo.
y varios científicos de todo el mundo intentaron descifrar, y esta fue la conclusión a la que se llegó. Este es el mensaje que tradujeron según el código binario en forma de círculo que se recibió. Dice: atención a los portadores de los falsos presentes y a sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Y luego hay una frase que no se pudo descifrar, y luego dice: el bien está allá afuera, nosotros nos oponemos a los engaños. Es un mensaje que se recibe, y este es el campo de trigo también en Inglaterra. Ese es como es muy clara el rostro de un humanoide, ¿no? Y podemos hablar aquí de que ciertamente hay muchas versiones de cómo fueron creadas estas imágenes. Porque mira, déjame decirte una cosa, es el clásico alien que todos conocemos, el de ese dibujo. El monito ese cabezón, de ojos grandes, y luego lo que parece a un lado parece como si fuera un calendario maya, azteca, no lo sé. ¿Me lo permites, por favor? Sí, miren. Es muy grande, muy grande, mira. Sí, y hay personas que se les han llamado bromistas que han intentado realizar estas figuras, porque bueno, han aparecido muchas figuras que ya todos conocen, círculos y figuras geométricas, y hay muchos que los han querido hacer con artefactos, y ciertamente sí hacen figuras muy parecidas, pero no con la precisión como las que estamos viendo aquí, de triángulos con muchas exactitudes y prácticamente imposibles de que las realice el hombre, aunque ciertamente sí el ser humano sí ha hecho algunas figuras no tan complejas como las que estamos viendo. Tengo entendido que son así hasta milimétricamente exactas en el punto en el que está doblado la planta. Entonces había escuchado que lo hacían con tablas y con sogas y cosas por el estilo, pero obviamente, como dices tú, no queda tan preciso, tan exacto. No está muy bien comprobado, pero el año pasado, supuestamente, una persona logró grabar, desde la ventana de su casa, logró grabar cómo se formaban estas figuras. Eran dos esferas que giraban y empezaban a formar, en un minuto formaron una figura. Sí. Estas esferas muy similares a las que han sido grabadas aquí en México. Sí llegué yo a ver, ese fue un documental que yo lo vi en inglés. Son unas bolitas que vienen y empiezan así como a entrelazarse entre ellas, y se ve así como se va formando la señal. Porque bueno, las personas que han intentado hacer este tipo, pues vaya, de dibujos en los campos de trigo, bueno, pues se tardan muchísimo tiempo en hacerlo, y estamos hablando de que este tipo de señales aparecen de un día para otro. Entonces lo podríamos ver que técnicamente... Y las que hacen son figuras muy sencillas, las que hacen y tardan mucho en hacerlas. Ahora si intentan hacer algo como esto, pues es prácticamente imposible. O sea, técnicamente imposible hacerlo. O sea, imagínate, yo creo que si hicieran algo así de esa... yo aseguro que no podría ser la misma precisión, sí, y se tardarían semanas en hacer un diseño de ese tipo, a mi parecer. Dejaría un rastro en la planta, porque imagínate, bueno, ponle que vayan haciendo un sector por sector, y cuando terminas un sector y pasas al otro, ponle que pasen unos días o unas cuantas horas y las plantas se van a marchitar, o sea, se va a notar. Y en esas plantas, o sea, si tú ves las imágenes por internet, te das cuenta de que están perfectamente diseñadas y no se ven las hojas marchitadas ni nada por el estilo, o sea, son perfectas. Omar, bueno, tú has leído un poco sobre esto, sobre lo de los señales en los campos de trigo. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, lo que se ve que son, como han estado mencionando, las figuras que se dice se han hecho por los hombres son pequeños círculos, cosas muy sencillas, a comparación de todos los cálculos que se pueden ver ahí. Y es que son diseños precisos, o sea, son muy precisos. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, es un tema un poquito muy polémico en el sentido de que todo se le tiene que dar una explicación científica. Aunque viendo las imágenes que nos muestran ahorita los de CISFO, me llama mucho la atención una de ellas, la estrella de 5 picos. Aparecen muchas de las figuras esotéricas, pero por la estructura, si mal no recuerdo, hay una imagen similar entre los libros sagrados, en especial en uno que le había comentado al compañero, el libro de San Germán, donde él cree, y muchos de los que han logrado investigar acerca de ello, es una cronología basadas en un relato del Michel de Nostradamus, uno de los profetas antiguos, donde decía que a cierta época los hijos de los hombres se iban a unir con los hijos de las estrellas para formar el nuevo mundo.
Entonces, como lo estamos viendo en la actualidad, los mensajes no son nada más un flash, aquí estamos, sino nos están dando ciertos códigos, se nos están dando como ciertos tips para que nos vayamos adelantando a los fenómenos y a los hechos. Ok, perdón que lo interrumpa, doctor. Nosotros tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos aquí a Enigma 900 para seguir hablando sobre este tema. No se desconecten. Estamos aquí de regreso en Enigma 900. Estamos hablando sobre las señales en los campos de trigo. Entonces, estábamos viendo uno de esas señales, que es una forma de una estrella. Estabas comentando al respecto antes de irnos al corte. Bueno, con lo que le estaba comentando, la imagen de la estrella es muy característica de lo que es la magia, que se conoce la estrella de 5 picos, que formando la forman el pentagramatón. Se supone en algunos libros que según se han dedicado a estudiar, en especial lo que son los hindúes y los tibetanos, hacen referencia a los hijos de las estrellas, y cada hijo de las estrellas, según su localización en el plano de la galaxia, tienen cierto representativo. Por eso hay ciertas zonas donde se han hecho ciertos dibujos que prevalecen ciertas formas. Algunos otros creen que es una cronología, es como si nos estuvieran contando el tiempo para que se cumpliera la profecía que te había comentado, donde en algunos relatos de Michel de Nostradamus decía que los hijos de la Tierra se unirían a los hijos de las estrellas para formar un nuevo mundo. Entonces probablemente ellos es lo que tratan de darnos a entender, o sea, los tips y el tiempo, que vamos midiendo el tiempo y los hechos, para que podamos estar previniendo los eventos futuros. Eric, está muy relacionado con muchas cosas, porque también incluso hay una virgen, no recuerdo cuál es, que entre sus mensajes habla de mensajes, que en los mensajes en los campos de trigo, algo habla de los campos de trigo. Me equivoco, es la Virgen de Fátima. No ¿verdad? estoy seguro, mejor no nos metemos ahí. No prefiero decir cuál, pero Okay. pero hay una virgen que entre sus mensajes dice que la respuesta está que en los campos de trigo está la respuesta y cosas de ese tipo. Y luego han aparecido en las imágenes, también en los hologramas, figuras de las pirámides egipcias y cosas de este tipo, que no sé, o sea, cada vez es más evidente que tuvieron contacto con los antepasados de este planeta.